En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en dos proyectos que durante todo el año 2021 y 2022 se viralizaron de tal manera que muchísima gente, también muchísimos influencers los promocionaron, haciendo que muchísima gente perdiera su dinero. Estamos hablando tanto de Syscoin, que fue una completa revolución cuando empezaron a hacer su campaña de marketing, y también después en menor medida de Rose. Antes de nada, como siempre, para todos aquellos que sois nuevos en el canal, recordaros que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT para ayudaros a sobrellevar un poquito este bear market. Tenéis todos los requisitos al final del vídeo, y también no os olvidéis, en la descripción, en el primer enlace, tenéis nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde hacemos análisis exclusivos, noticias, etcétera, etcétera. Así que pasaros porque es gratis. Pues bien, empezaremos con Syscoin, ese gran proyecto que todo lo prometía, que decían que iban a ser lo mejor de Bitcoin más lo mejor de Ethereum, y que obviamente durante todos estos meses atrás yo os iba advirtiendo que mucha gente le estaba haciendo publicidad sin tener ningún tipo de fundamento. Hicieron una campaña de marketing brutal, pagando youtubers, influencers e incluso algunos canales del mundo de las criptomonedas que hoy en día son muy grandes, son gracias a que promocionaron y viralizaron este tipo de proyectos. Actualmente lo tenemos con un market cap de apenas 120 millones, cuando en sus máximos estaba en 1.200, 1.400 millones. Ha bajado sobre 10 veces su precio y lo tenemos a menos de 0,2. Aún recuerdo mucha gente que cuando estaba en 0,5, 0,6 no paraban de subir vídeos: gran oportunidad Syscoin, vamos a volver a $1, a $2, incluso tuve visto vídeos que decían que se iba a ir a $10. Obviamente esto era completamente imposible, al menos en este momento, tanto del mercado, de la economía, como de, en concreto, el mundo de las criptomonedas, pero todo el mundo tenía muchísimo FOMO con esta moneda. Tengo vídeos también de hace unos cuantos meses donde os comentaba que seguramente no solo perderíamos esta zona de soporte de aquí, sino que buscaríamos una zona incluso menor a donde había comenzado esa gran subida en el año 2021. Efectivamente, rompimos hacia abajo, como veis, de una manera brutal. De hecho, cada vela es un día, no tardamos ni siquiera una semana en perforar esta zona, lo que nos decía, obviamente, que no teníamos ningún tipo de soporte, que seguramente también parte de la empresa vendiera sus fondos en esta zona para intentar capitalizarse un poco más y seguir con el proyecto. Esto es algo que Syscoin ya ha intentado hacer a lo largo del tiempo. Vemos que también en 2018 pasó de valer prácticamente nada a llegar a $1, y en ese momento todo el mundo cobró, porque además también se estaba produciendo ese crash de Bitcoin y de todo el mundo de las criptomonedas en general. Pero como veis, no ha sido la primera vez que Syscoin prometía algo, que gastaron muchísimo dinero solamente en marketing, en promocionarlo, para que después, en el momento en el cual tuvieran que demostrar que ya tenían un producto real creado, que podían ser esa mezcla de Bitcoin y Ethereum, realmente no había nada. Volvió a hundirse, y aquí en el año 2021 vieron otra oportunidad para darle más caña a ese marketing y volvió a pasar lo mismo. Los inversores, por culpa de ese FOMO, de esa promoción que le daban todos los influencers, compraron y acabaron perdiendo prácticamente todo su dinero. Y ahora muchos me diréis: bueno, pero SEO, pero si no vendes no pierdes, y todo este tipo de tonterías. Pero es que en este proyecto en concreto no solo se trata de eso, sino es que a día de hoy aún no tienen ese producto real que han prometido tanto en 2018 como en el 2021-2022. No tienen absolutamente nada real. En su página web, en sus noticias, novedades, vemos que, bueno, sí, cada 15 días pues ponen un post, hay algo de actividad, pero son cosas que no tienen absolutamente nada de valor para lo que realmente debería haber sido y deberían haber tenido a estas alturas. No tiene ningún tipo de sentido. Otra cosa en la que quiero que os fijéis es aquí abajo, ¿vale? Donde están las velitas del volumen, en el cual podemos ver detalles como que sí, cuando comenzó ese bull run teníamos grandes velas volumétricas, había un interés real,
pero después si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona vemos que aquí teníamos poco volumen y cuando empieza a surgir un volumen un poquito más alto es cuando el precio empieza a caer. Es decir, había una presión bajista brutal y nadie, absolutamente nadie, estaba comprando. Lo mismo ha estado pasando más a corto plazo. Veíamos aquí también esta pequeña subida sin volumen para contactar con esa línea principal de tendencia bajista y justo cuando el volumen empieza a crecer es ¿para qué? Para caer. Aquí arriba exactamente lo mismo, vemos un volumen normal, tenemos una vela de volumen más destacada, ¿para qué? Para volver a caer. Incluso también hace tan solo un par de semanas donde teníamos una subida bastante grande a tocar la parte media de este rango en el que estamos actualmente, pero ¿qué pasa? Vela grande de volumen para volver a caer. Todo el mundo está huyendo en el momento que sube un poquito, ¿no? Porque muchísima gente estará atrapada ahí con su inversión. Y bueno, bien, SEO, dinos alguna buena noticia, ¿no? Para los que hemos comprado en $1 y queremos holdear Syscoin. Bueno, básicamente tenemos una confluencia volumétrica más grande esta zona, lo que está provocando esa especie de consolidación que podría ser perfectamente una acumulación para atacar esa parte superior del rango y en el futuro si conseguimos romper esta zona al alza, que no creo que esto pase hasta que Bitcoin y el resto de la economía de los mercados tradicionales empiecen a remontar un poquito. En ese caso, si nos pusiéramos por encima, atacaríamos la zona de los 0.38, como mucho 0.4. Y yo sinceramente en esa zona, si las pérdidas fueran pequeñas, me pensaría en retirarme ya de este proyecto, porque nos ha mostrado que durante 5-6 años de construcción aún no tienen nada real y se han basado en el marketing y en el FOMO. Y esto no nos asegura de que no pueda seguir bajando, es decir, que aún tiene 120 millones y es un proyecto que debería tener 20-30 como muchísimo, ¿no? Así que mucho cuidadito, que este tipo de monedas son muy peligrosas. El otro proyecto del cual os quiero hablar hoy, que también tuvo muchísimo éxito, muchísimo FOMO, mucha viralización, ¿no? Fue Oasis Network Rose, que además tenía el apoyo de Meta, de Facebook y todo esto. Habían salido muchísimas noticias, lo cual había impulsado también el precio muchísimo, pero también fue otra de esas monedas que la gente se esperaba más de lo que pasó. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso, y es que, claro, este proyecto había llegado casi a 4.000 millones y realmente no sé por qué la gente no vendió en ese 0,5, decía también que se iba a $5, incluso haya visto un vídeo yendo a $20, pero ¿cómo va a llegar a ese precio si ni siquiera la capitalización de todo el mercado de las criptomonedas en total es equivalente al market cap que debería coger Rose para llegar a ese precio? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero la gente seguía comprando y comprando, y cuando llegó a estas zonas, que eran claros puntos de venta, pues decidió holdear o incluso estaban comprando. Obviamente, con el bear market acabó despeñándose el precio y la tenemos aguantando con esos 300 millones de market cap, que oye, no está nada mal, y este en concreto sí es un proyecto que tiene una utilidad real a futuro, que tiene productos, que tiene su blockchain, etcétera, etcétera, y que a futuro sí que podría tener un poquito más de ascenso solamente por eso que Syscoin. Si os fijáis, si marcamos aquí justo ese cambio, ¿no?, de mercado alcista a mercado bajista, en Rose se ve especialmente bien, y quiero que veáis cómo sí, al principio cada vez que teníamos ese volumen era para seguir subiendo, pero después en cada caída y en cada pullback a esa nueva línea de tendencia bajista, cada vez que veíamos subidas acompañadas después por picos de volumen al cabo de unos días, se producían esas grandes caídas que nos estaban diciendo que la gente no paraba de vender y de nuevo estaban aprovechando esos pequeños pullbacks para recuperar algo de su inversión. Realmente el gráfico de Rose es bastante similar al de Syscoin. Estamos en una zona también, esperemos, de acumulación, esperemos que no sea de distribución para seguir bajando, sino que sea un rango acumulativo para poder después volver a esta zona aproximada del 1.17, 1.18, más o menos por ahí. Pero sí que hay una diferencia brutal que quiero enseñaros. Veis que aquí en el RSI, en Rose, está la fuerza abajo de todo, es decir, aún tendría mucha proyección de subida desde este punto
apunto hacia la parte superior de sobrecompra. Sin embargo, en Syscoin, si os fijáis, estamos ya en una zona bastante alta, más arriba del medio de ese RSI, lo que nos indica que a pesar de todo lo que está pasando, no hay ningún tipo de fuerza en el precio, y en el caso de que se produjera algún tipo de subida o ir a tocar esta zona superior del rango en el que está, ya nos meteríamos en zona de sobrecompra y volveríamos a bajar. En definitiva, Rose ha sido un proyecto que ha tenido muchas características similares a Syscoin, pero en este caso sí con una utilidad real, sí con un proyecto a futuro, y que de momento han ido cumpliendo todo lo que nos habían prometido. También hay que tener en cuenta que la mayoría de proyectos no necesitan tener un market cap demasiado alto para seguir funcionando. Es decir, al final, por ejemplo, Monero, su utilidad es la privacidad y va a seguir teniendo la misma utilidad, valga $1 o valga $100. Pues eso mismo con este tipo de proyectos, con la mayoría. Así que mucho cuidadito con eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado este análisis, esta reflexión. Si ha sido así, como siempre, reventad el botón de likes, que además para todos aquellos que seáis nuevos, recordad que ese sorteo de $100 en USDT que hacemos en todos los vídeos para ayudaros un poquito, los únicos requisitos que necesitáis para participar serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que lo habéis visto, ponernos en comentarios qué os parece, darnos vuestra opinión, lo que queráis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.